Hola, buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy os traemos pues la primera mitad del informe de lo que ha acontecido estos últimos 7 días en relación pues a noticias que han ido surgiendo y que, como siempre, pues vamos a hacer la comparativa con todo aquello que estaba profetizado para los tiempos del fin y veremos realmente cómo va cuadrando todo. Hoy la conferencia la hemos titulado así: La guerra civil profetizada avanza. Bueno, ya sabéis pues de la situación que ha habido con Donald Trump, ese intento de atentado que hubo. Bueno, lo vamos a comentar al final de esta conferencia, cuando tratemos pues de esta sección acerca de bueno, pues esta guerra civil que estaba profetizado, que acontecería en Estados Unidos y que realmente pues todo lo que está sucediendo, toda la actualidad, día a día nos va acercando a esa situación. Desde luego las profecías no fallan nunca y esta tampoco fallará. Nosotros empezaremos, como siempre, pues haciendo un repaso y lo haremos pues haciendo un repaso de las profecías, de las antiguas profecías que, estando en la Biblia, nos anunciaban cómo serían el final de los tiempos y veremos cómo realmente las noticias que van surgiendo cada semana pues van confirmándolo una vez más. Vemos esta primera en donde se avisaba, ¿no?, que después de la crucifixión de Jesucristo pues surgiría un poder en Europa, un poder apóstata, una supuesta iglesia cristiana que perseguiría a los santos y que hablaría grandes cosas con una gran boca. Bueno, este poder desde luego pues lo tenemos también actuando en nuestros días. Aquí os traemos la primera noticia y veremos a lo largo de esta conferencia toda una serie de noticias esparcidas aquí y allá que hacen referencia a este viaje que ha hecho el Papa León XIV al continente africano, a esos 4 países. La primera noticia que os traemos hoy es esta: Imbamba, en Angola. El Papa invita a trabajar por la justicia y a escuchar a los pobres. Bueno, pues un mensaje más que él pues va dando para presentarse como el adalid de la moral. Bueno, aquí lo que me gustaría destacar en primer momento es esta fotografía. Aquí veis pues al Papa presidiendo esta conferencia episcopal de Angola con todos estos obispos. Bueno, ya veis pues los trajes una vez más que llevan, ya sin mencionar pues esta cruz partida o esta cruz quebrada que lleva el Papa, este báculo que ya comentamos la conferencia anterior. Bueno, pues una vez más este traje tiene su origen y su origen pues es en Babilonia, en este dios Dagón y bueno, pues las transformaciones que ha ido pues aconteciendo a lo largo de los siglos hasta derivar a la Iglesia Católica, esa gran Babilonia denunciada en el Apocalipsis. La Iglesia Católica ya sabemos pues que fue ese poder que surgió en Europa después de Jesucristo, sí, haciéndose pasar supuestamente por cristiano, hizo pues una fusión perfecta con el paganismo y bueno, pues es lo que estamos viviendo hoy en día todavía. Lo vemos pues en estos trajes que acabamos de ver. La otra noticia que os traemos es esta: el Papa, que el anuncio de la palabra se convierta en pan bueno para todos. Bueno, pues otro mensaje que hizo en la visita de este país. Ya veis pues que fueron acontecimientos bastante multitudinarios, acudió bastante gente en sus prédicas. Bueno, realmente está teniendo éxito allá donde va. Aquí pues os destacamos esta fotografía, esta imagen impresionante que habla por sí sola. Vemos pues a este poder, supuestamente el representante de Dios en la tierra, según él se presenta, pero siendo ese representante, supuestamente es curioso verlo adorando imágenes, algo que está totalmente prohibido por el segundo mandamiento de Éxodo 20.
Bueno, además, Amas Inri, esta imagen pues es esta Virgen Negra que viene a hacer referencia una vez más pues a esa antigua Semiramis con el dios Tamuz, que era una antigua adoración que surgió en Babilonia y que también fue derivando en diferentes formas a través de las culturas y civilizaciones hasta llegar una vez más a la Iglesia Católica. Todo esto es una adoración muy antigua. Aquí veis esta imagen que os traemos para ubicarnos. Dice esto: durante la prehistoria son muchas las representaciones femeninas que se realizaron. Aunque no está claro el significado real de estas estatuas, es más que probable que fueran símbolos de la fertilidad. Las conocidas como Venus eran estatuillas de pequeño tamaño, con los órganos sexuales femeninos y los pechos destacados en los cuerpos de aquellas mujeres que se pierden en la oscuridad de los tiempos. Esta figurita de terracota es relativamente más reciente, del 6000 a.C., nos dice. Bueno, es un poco posterior, pero desde luego es muy antigua. Y fue encontrada en el territorio en el que miles de años después se erigiría una de las civilizaciones antiguas más importantes, Babilonia. La madre de terracota no solo representa a la mujer fértil, sino también a su bebé lactante. Bueno, esto aquí nos dan esta explicación, pero desde luego esta imagen es una imagen que representa a esa Semiramis y a su hijo Tamuz en esa antigua adoración, en ese antiguo culto que luego derivó finalmente en la Virgen María. Esto es algo que ya lo hemos explicado muchas veces. También, y siguiendo pues con esta profecía que decía que saldría ese poder en Europa después de Jesucristo, ese poder apóstata, bueno, vemos cómo ese poder sigue actuando hoy en día, y a modo para darnos cuenta que realmente es un poder pues implacable, ¿no?, que realmente siempre marca perfil allá donde va, pues vamos a ver esta noticia. León XIV en la cárcel de Bata. El amor transforma incluso el corazón más endurecido. Bueno, pues en esta cárcel que visitó, en este viaje por África, pues vemos aquí esta escena también que habla por sí sola, en una lluvia intensa, el Papa bien resguardado bajo su paraguas y, en cambio, pues todos estos presos, bueno, pues formando fila ante él bajo esta lluvia pertinaz, ¿no? Bueno, pues realmente aquí queda muy claro, ¿no?, quién manda, no hay ningún tipo de duda. Bueno, pues esta es una imagen que describe muy bien lo que ha sido este poder y lo que sigue siendo, aunque hoy en día de una forma más disimulada, pero a la que rascas un poco le sale la verdad una vez más por los descosidos. También en relación pues a este poder, ¿no?, que surgió en Europa y que a través también de las órdenes religiosas que fue fundando, por ejemplo, los jesuitas, pues ha ido realmente minando todo lo que es el mundo protestante. Aquí ha salido esta semana esta noticia también referente a los testigos de Jehová. Nos dice: en España los tribunales permiten que se califique a los testigos de Jehová de secta destructiva en nombre de la libertad de expresión. Bueno, esto es una polémica que ya viene de lejos, de gente que ha salido de los testigos de Jehová realmente bueno, pues con resquemor por cómo se le ha tratado en esa organización, y fundando pues organismos para denunciarlos, pues tantas veces tenían problemas en los tribunales a la hora de denunciar a los testigos de Jehová, ¿no?, y calificarlos, por ejemplo, de secta destructiva. Bueno, ahora por primera vez en España un tribunal pues ha permitido este tipo de lenguaje, ¿no? Bueno, desde luego los testigos de Jehová se lo han ganado a pulso, ¿no? Cuando uno conoce un poco cómo funcionan, pues desde luego, en fin, no es de extrañar que haya gente que haya salido realmente de ahí pues muy escarmentada. Pero en todo caso aquí lo interesante es ver cómo el catolicismo, a través de esas infiltraciones que hubo por parte de jesuitas y estas órdenes religiosas católicas, pues han conseguido realmente llevar al protestantismo prácticamente a la deriva. Los testigos de Jehová pues es una buena muestra de ello, ¿no? Hoy en día pasa mucho esto cuando tú intentas pues dar el mensaje centrado en la Biblia a alguien, pues enseguida ya te preguntan si eres testigo de Jehová, y además pues lo hacen con toda la desconfianza del mundo. Realmente el enemigo una vez más ha sabido hacer su trabajo. Nos dice: un tribunal español ha dictaminado que las víctimas de los testigos de Jehová tienen derecho a calificar a la organización de secta destructiva, sin temor a ser procesadas, una decisión poco común que afecta a un poderoso movimiento que habitualmente presenta denuncias contra quienes denuncian sus prácticas. Fundada en la década de 1870 en Estados Unidos por Charles Russell, y fijémonos que fue creada esta Iglesia de los Testigos de Jehová
Unos años después de la Iglesia Adventista, bueno, pues realmente vemos aquí el plagio satánico de una forma impresionante, ¿verdad? En esos años, en 1844, se cumplió la profecía de los 2300 años y desde luego pues no debe de quedar ninguna duda de quién es la Iglesia verdadera, pero han creado mucha confusión, desde luego, estos testigos de Jehová. Nos dice: la Iglesia de Jehová se considera la única que ha restaurado el cristianismo a sus orígenes. Bueno, pues si ha restaurado el cristianismo a sus orígenes, ¿cómo es que no guardan el sábado? ¿Cómo es que no guardan el cuarto mandamiento que guardaba pues el primer cristianismo? Como no podía ser de otra forma, porque es uno de los mandamientos que salen en la tabla de los 10 de Éxodo 20. Bueno, pues es una buena pregunta a plantearse. Finalmente nos dice: se les acusa con frecuencia de prácticas sectarias debido a sus estrictos preceptos y la organización no duda en interponer demandas contra sus críticos. Bueno, pues esto ahora ha cambiado. Otra profecía que estaba escrita en la Biblia y que vemos otra semana como se está cumpliendo, pues es esta que nos decía: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. En esta profecía se nos avisaba que los reyes de la tierra, por tanto los gobernantes, los líderes políticos, colaborarían plenamente con el poder vaticano. Bueno, pues vemos como hoy en día sigue siendo la tónica general. Aquí vemos pues el recibimiento, o la despedida, mejor dicho, que se le hizo al Papa cuando ya se estaba despidiendo de África, ¿no? Este es el avión que lo tenía que transportar y vemos aquí, pues, en fin, parte de la banda del ejército rindiéndole honores, ¿no? Realmente se le rinden honores como jefe de Estado que es, y desde luego, pues eso es impensable para cualquier otro líder religioso de este mundo. Bueno, esto ya es otra pista que nos debe de hacer pensar. Vemos aquí, ¿no?, pues una vez más también esta situación con los gobernantes de esta tierra. El Papa León se despide de Camerún y llega a Angola. Bueno, pues vemos aquí con el presidente de Camerún despidiéndose de él. El Papa León, tras la misa celebrada en el aeropuerto de Yaoundé-Ville, junto con el primer ministro de Camerún, Joseph Dion Ngute, escucharon la interpretación de los himnos y con la guardia de honor alineada se dirigieron al pie del avión caminando por una larga alfombra roja, saludando a las diversas autoridades institucionales y eclesiásticas presentes, realmente como un jefe de Estado. Realmente al Papa, pues los gobiernos saben muy bien que manda muchísimo, y ya pues se preocupan de no ofenderle, al contrario, de rendirle honores siempre que pueden. También hemos visto esta situación en este viaje a África. El Papa: no apaguen las aspiraciones de los jóvenes angoleños. Y en esta recepción que tuvo también con este gobierno, nos dice: el Papa León se dirige a las autoridades de Angola, a la sociedad civil y a los miembros del cuerpo diplomático, y los anima a utilizar sus cargos para promover la paz y la estabilidad. Bueno, esto, si leemos entre líneas, lo que vendría a decir es que, bueno, pues les exhorta a los poderes políticos de la nación para que trabajen en favor del Vaticano y preparen la sociedad para finalmente dar la primogenitura al Papa. Esto es lo que nos viene a decir. También la noticia decía: en su discurso el Papa León destacó lo que describió como los recursos más importantes del país, no materiales sino humanos, afirmando que vuestro pueblo posee tesoros que no se pueden vender ni robar. Bueno, pues sí que se pueden vender y robar, como veremos pues luego en las noticias que traemos también, acerca de cómo el Vaticano es el árbitro de todas estas situaciones mundiales en las cuales pues está encima de la mesa el repartirse lo que son los recursos naturales y especialmente los recursos energéticos de esta tierra. Así que oír esta frase de labios del Papa, escucharla cuando uno sabe realmente lo que hay por detrás, una vez más, pues realmente impresiona. Bueno, también hemos visto esta noticia: el Papa: en Angola la Iglesia crece y puede ayudar a promover los derechos, dice. Bueno, en el avión, mientras se trasladaba a Angola, ¿no?, pues estuvo pues declarando una serie de cosas, entre ellas esta, respondiendo a la pregunta de la corresponsal de Televisão Pública de Angola, Andrina Domingos, que preguntaba cómo puede la Iglesia ayudar al Estado angoleño a mejorar, sobre todo en el ámbito de la educación y la salud. El Papa aseguró que ya trabajamos juntos por el bien de todo el pueblo, pero desde puntos de vista diferentes. O sea, están diciendo que ya trabajan juntos con el gobierno de Angola. Poco a poco se los van ganando a todos.
León explicó que había debatido estas cuestiones con el presidente para comprender cómo podemos trabajar juntos, donde es posible mejorar los servicios que el Estado, en el caso de Angola, ofrece sobre todo al pueblo para construcción de nuevos hospitales, nuevas estructuras, para un compromiso firme por el bien del pueblo. Todo siempre en bien del pueblo, para el bien común. Bueno, pues con esos ideales tan elevados, pero poco a poco ellos van ganando terreno por todas partes para que cuando llegue el nuevo orden mundial poder asumir pues su liderazgo. Realmente las jugadas se van haciendo continuamente, ellos no descansan nunca. Nosotros vamos a dormir y nos levantamos por la mañana, ellos siempre están trabajando. Aquí veis pues también en Guinea Ecuatorial, el último país que visitó en esta gira africana, nos dice una iglesia en camino aguarda a León XIV. Bueno, pues vayamos a ver también una noticia en relación a cómo el Vaticano desde ya hace siglos pues se camufla y se, digamos, interrelaciona de una forma casi perfecta con los gobiernos, con los gobernantes de las naciones. Nos dice, un momento especialmente significativo de este viaje apostólico será el encuentro con el mundo de la cultura en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, que se prepara para un gesto de gran valor simbólico, la inauguración del nuevo campus que lleva el nombre del pontífice. En una universidad pues le han querido poner el nombre de León XIV. La UNGE, creada por iniciativa del presidente de Guinea Ecuatorial, Obiang Meba Basogo, con el decreto ley número 12 del 6 de enero de 1995, pretende formar líderes nacionales y armonizar las enseñanzas y las trayectorias profesionales con las necesidades del territorio. Y ahora nos dice algo interesante. Asimismo, Ocon comenta que la institución abastece de recursos humanos a la administración pública, pues muchos de los que trabajan en las empresas y en el Estado se han formado allí. Bueno, pues vemos aquí una vez más, a la vista, sin ningún tipo de misterio, cómo realmente pues el Vaticano interactúa con las autoridades civiles para educar en estos centros destinados a las élites de cada país, pues a las personas que finalmente acabarán gobernando en esas naciones. Bueno, eso lo están haciendo ya desde hace muchísimos años los jesuitas y siempre les ha dado resultado. Así que ellos pues siguen haciéndolo, ahora pues en Angola, en Guinea Ecuatorial. Ahora veremos pues un vídeo de cómo el Papa llega a Guinea Ecuatorial y veremos una vez más realmente cómo él, allá donde va, pues es el rey de la fiesta. ¿Os imagináis cualquier otro líder religioso visitando un país y recibiendo pues una acogida de este calibre? Realmente es impensable. Bueno, lo vemos con naturalidad porque lo hemos visto siempre, como con el Papa siempre se hace de esa manera. Pero si rascásemos un poco en la historia y en la profecía, nos daríamos cuenta que eso es una pista importante para detectar quién era ese poder profetizado que surgiría en Europa después de Jesucristo, esa apostasía, ¿verdad?, que acabaría pues confundiendo a las gentes en lo que es el seguir las cosas de Dios, las cosas del Dios cristiano. Bueno, realmente la Iglesia Católica ha hecho un papel impresionante a lo largo de toda la historia que viene a confirmar que realmente cumple la profecía. Continuando con esta sección acerca de cómo el Papa mueve a los gobiernos de las naciones para ir llevando el ascua a su sardina, pues vemos aquí esta noticia también que ha acontecido esta semana. El Papa pide al Partido Popular Europeo volver a poner al pueblo en el centro. Bueno, ha tenido una reunión con estos eurodiputados en el Vaticano, en donde, pues una vez más, el lenguaje corporal, el lenguaje de las personas que han estado ahí, el lenguaje corporal indica claramente quién manda y quién está supeditado, pues en este caso al Papa León XIV.
os hemos destacado esto. En un discurso dirigido a los miembros del Partido Popular Europeo, el Santo Padre León XIV subrayó la necesidad de revitalizar el proyecto europeo desde sus raíces humanistas y cristianas, advirtiendo contra todos los riesgos de la ideología, el populismo y el elitismo, y reclamando una política que vuelva a conectar con la vida real de las personas. El pontífice dio la bienvenida a los parlamentarios europeos reunidos en el Vaticano. Asimismo, destacó la inspiración del partido en figuras como Adenauer, De Gasperi y Schuman, considerados los padres fundadores de la Europa contemporánea. Bueno, Europa se está trabajando desde hace ya siglos. A partir de la Revolución Francesa hubo un cambio de tornas, pero el Vaticano nunca dejó de hacer sus jugadas, en este caso y a partir de la Revolución Francesa tras bambalinas, pero usando las sociedades secretas y estas órdenes religiosas tipo jesuitas, pues ellos no han dejado de trabajar para finalmente salirse con la suya, como va a acontecer dentro de poco. Bueno, pues realmente Europa estaba profetizado como volvería a dar el poder al Papa durante un breve tiempo, y eso lo veremos si Dios nos da vida. Las profecías, una vez más, ante las puertas de su cumplimiento. Bueno, aquí veamos las fotografías, las instantáneas que os traigo de esta situación. Vemos realmente pues quién manda una vez más, ¿no? El Papa entrando en esta sala donde todos estos eurodiputados lo están esperando. Esto es gente importante, no pensemos que esta gente es gente cualquiera, es gente que tiene mucho poder en Europa, ¿eh? Pues están aquí todos pendientes de esta figura vestida de blanco, una figura que se sienta en el trono blanco, que se le llama Santo Padre, todo esto avisado en la Biblia, ¿no? Cuando veáis que a alguien se le llama Santo Padre, bueno, pues cuidado, ¿no? Porque a Padre solo hay que llamarle a uno que es Dios Padre, ¿no? Bueno, pues, y el trono blanco, pues, ¿qué es el trono blanco, no? Es el trono donde se sienta Dios, es el trono de Dios, ¿no? Y aquí se sienta el Papa. Realmente son símbolos que hay que conocer para entender la profecía. Y aquí vemos, pues, una vez más, todos estos eurodiputados, pues, atendiendo con toda solicitud las palabras del Papa, ¿no? Está claro quién manda. Y si realmente las naciones y los gobiernos de esas naciones no se, en fin, avienen a dar la primogenitura al Papa, sino si avienen a, bueno, pues darle el poder, pues entonces pasa lo que pasa, y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la situación entre Rusia y Ucrania. Un patriarcado ruso, un patriarcado de Moscú que se niega a dar la primogenitura al Papa, y por tanto una guerra que ha empezado en toda esa zona levantando a la nación de Ucrania, y el Papa pues tiene, en fin, la sangre fría, ¿no? Pues de hacer declaraciones como esta: el Papa, que callen las armas en Ucrania, alivio por la tregua en el Líbano. El pensamiento del pontífice se dirige a Ucrania, donde un joven de 16 años ha perdido la vida y 4 adultos, 3 mujeres y un hombre, han resultado heridos tras un ataque con drones rusos contra la ciudad de Chernihiv. Ha ocurrido en las primeras horas de hoy, 19 de abril. Lamento profundamente el reciente intensificarse de los ataques contra Ucrania, que siguen afectando también a los civiles. Expreso mi cercanía a quienes sufren y aseguro mi oración por todo el pueblo ucraniano. Renuevo el llamamiento para que callen las armas y se siga el camino del diálogo. Bueno, él no deja de soltar sus mensajes, pero cuando una vez más uno sabe cómo se ha ido moviendo pues todo a través de Estados Unidos y de la OTAN para arrastrar a Rusia a una guerra de desgaste impresionante donde está muriendo un montón de gente, todo para que finalmente Rusia pues se doblegue, y se va a doblegar, como ya está profetizado en Daniel 11, versículos finales, pues realmente, pues, en fin, no deja de ser increíble, ¿no? Ver cómo todo pues, se va cumpliendo con este nivel de precisión. Otra profecía que se nos avisaba en la Biblia acerca del tiempo del fin, pues es esta: los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ya estaba profetizado que los mercaderes de la tierra, es por tanto, pues estas sociedades secretas, estas gentes de mucho poder en este mundo, bueno, pues todas ellas ya se preocupan de estar a bien con el Vaticano, que es el que reparte la potencia de sus deleites, como vemos profetizado y como se está, pues, como está aconteciendo en nuestro mundo, cuando uno conoce un poco cómo funcionan estos poderes, ¿no?, que nos gobiernan. Bueno, en relación a esto, veamos pues un repaso que hacemos. El Papa en Luanda: superar las divisiones para construir un futuro de esperanza.
Y aquí os destacamos esto, ¿no?, en relación a estas sociedades secretas y cómo pues, el Papa hace ese papel de repartir esos bienes energéticos. En la primera misa, presidida en Angola, León XIV recuerda el dolor del país afectado por una larga guerra civil. Vaya, otra guerra civil en un país rico en petróleo y gas natural. Qué curioso. Pide la presencia de una iglesia que sepa acompañarlos en el camino e insta a superar viejas divisiones para construir un futuro de esperanza. También nosotros podemos y queremos construir un país en el que se superen para siempre las viejas divisiones, en el que desaparezcan el odio y la violencia, en el que la lacra de la corrupción sea sanada por una nueva cultura de la justicia y el compartir. Solo así será posible un futuro de esperanza, sobre todo para los numerosos jóvenes que la han perdido. Bueno, pues él haciendo de intercesor, haciendo pues de el que viene a traer la paz en un país en conflicto, unos conflictos que, como sabemos, los que ya tenemos, en fin, un cierto bagaje a la hora de leer noticias, pues viene dado, un origen que viene dado pues, por esos poderes occidentales que en lucha pues, con Rusia y con China pues, están intentando mover poblaciones de los países para tomar ventaja a la hora de repartirse esos recursos naturales. Estas son situaciones que no nos tenemos que engañar ni pecar de inocentes al entender que todo esto está movido por detrás por grandes potencias que están intentando hacerse con esos recursos. Y el árbitro de todo esto pues suele ser el Vaticano, el Papa, que es el que pone orden en toda esa jauría de hienas que está intentando constantemente quedarse con hasta el último, digamos, hasta la última moneda de esta tierra. Aquí veis, ¿no?, el mapa de Angola y veis pues su situación de recursos naturales impresionante, privilegiada, de petróleo y gas, ¿no? Está pues en sus costas concretamente, ¿no? Y arriba tenéis la zona de Cabinda, una zona pues de grandes recursos también petrolíferos, pues que ha estado luchando para independizarse de Angola. Bueno, conflictos, Angola además ha tenido una guerra civil muy cruenta a lo largo de estos últimos años, de estas últimas décadas, ha terminado pues hace unos años, pero realmente ha dejado una cicatriz muy grande en este país, ¿no?, esa antigua colonia portuguesa. Bueno, todos son, como siempre, ¿no?, peleas por el petróleo y el gas. Todo esto se está usando para llevar a cabo también movimientos, digamos, de más profundidad, movimientos de lucha espiritual, ¿no?, como es pues la imposición que vamos a ver dentro de poco de este nuevo orden mundial por el cual también están luchando, ¿no? Digamos que los recursos naturales es la zanahoria para mover a todos estos poderes, ¿no? Pero la finalidad es una finalidad espiritual. Aquí veis pues el escudo de esta República de Cabinda, esta parte de Angola que se quiere independizar o que se quería independizar. Bueno, pues ya veis que realmente sus símbolos lo dicen todo, ¿no? Nada menos que un pentagrama, digamos, invertido, boca abajo, el triángulo con todo el simbolismo también que tiene, el círculo, en fin, estas alas de Horus rodeando el escudo, en fin, lo tiene todo, desde luego. Otra noticia también en relación pues, a estos mercaderes de la tierra, Guinea Ecuatorial, una iglesia en camino aguarda a León XIV. Bueno, una Guinea Ecuatorial que, al igual que Angola, también es rica en recursos naturales, en petróleo y en gas. Bueno, pues como no puede ser de otra forma, ahí también hay problemas. Guinea Ecuatorial recibe al pontífice en un momento de importantes retos socioeconómicos. Aunque el país ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a sus recursos petroleros, situándose con una de las rentas per cápita más altas del continente, el desafío de la equidad social y la diversificación económica sigue marcando el día a día de sus habitantes. Bueno, pues recursos naturales a repartir, ahí está el Papa. Otra profecía en relación al tiempo del fin. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, estas sociedades secretas, como ya hemos dicho cada vez que hemos presentado conferencias, pues realmente se han preocupado de apartar a la sociedad de lo que es el conocimiento bíblico, de lo que es la trifulca entre el protestantismo y el papado, que, bueno, que surgió en su momento y que después de la Revolución Francesa, pues todo esto se ha ido, en fin, pues echando agua al vino, ¿no?, para que la gente se olvide de estas trifulcas y realmente se centre en ser feliz y vivir esta vida lo mejor posible y dejarse de disputas bíblicas. Bueno, todo esto ha llevado un gran desconocimiento bíblico por todas partes,
fomentado, como ya decía, pues por estas sociedades secretas que infiltró el Vaticano en su momento. Bueno, aquí os traigo esta noticia. Como en el libro sagrado de los musulmanes, la Biblia contiene pasajes que incitan a la violencia y contenidos que chocan directamente contra nuestros valores democráticos. La contraportada de Najat el-Hajmi. Bueno, esto es un artículo que ha salido esta semana en este periódico, el periódico Ara, en donde pues, se habla y se expone el tema ya no del Corán, sino de que la Biblia realmente, para cada vez más gente, pues contiene pasajes, en fin, que incitan directamente a la violencia, al odio, a la homofobia, con lo cual veremos dentro de los próximos años cómo también la Biblia va a acabar prohibiéndose una vez más. Desde luego, a estos poderes de la tierra, a estas élites, no les interesa que la población tenga conocimiento bíblico y menos aún conocimiento de las profecías, porque si tuviéramos conocimiento de las profecías, sabríamos quién es nuestro enemigo y nos negaríamos a servirle. En fin, por tanto, ya vemos la lucha que hay en todo esto. También habían profecías que nos hablaban en el final de los tiempos de una sociedad con una moral totalmente por los suelos. Y bueno, pues producto de esto, pues vemos esta situación que ha acontecido en Estados Unidos esta semana también. Estados Unidos, según el fallo de un juez de Maine, la doctrina cristiana amenaza con causar daño psicológico a un niño. Bueno, pues atención a los padres que teniendo hijos los llevan a iglesias protestantes en donde se habla de profecía, en donde se habla de Satanás, en donde se habla de lucha entre ángeles caídos y ángeles de Dios. Cuidado, porque realmente cada vez la cosa se está poniendo más complicada. Veamos esta noticia que ha acontecido en Estados Unidos. El juez otorgó al padre de Ava, una niña, ¿no?, que asiste a una iglesia protestante, la responsabilidad de decidir si Ava asiste a algún servicio, reunión o evento relacionado con Calvary Chapel. Bueno, pues un matrimonio que están separados, pues el padre no quiere que la madre lleve a la hija a una iglesia en donde se habla de profecía porque piensa que le está causando un daño psicológico. El equipo legal del padre de la niña contrató a Janja Latlich, doctora en sistemas sociales cerrados, comúnmente conocidos como sectas, es decir, especialista en sectas. Si hablas de profecía en una iglesia, si hablas de Satanás y de ángeles caídos, estás en una secta. Latlich descubrió que los sermones en Calvary Chapel están plagados de retórica, de odio, homofobia, desdén por la ciencia y odio hacia las escuelas públicas. Bueno, si tú hablas del diluvio, si tú hablas del creacionismo, si hablas de educar a tus hijos en casa, pues prácticamente pronto vas a ser ya un terrorista. Todo esto no son bromas, todo esto nos viene encima. Afirmó que la Iglesia se basa en el miedo. Latlich no cree que la participación de Ava en Calvary Chapel sea totalmente voluntaria, señala el juez, coincidiendo con la conclusión. Bueno, pues poco a poco hay jueces que ya se están decantando por prohibir que padres separados, uno de ellos lleve a los niños a iglesias en donde se habla de todas estas cosas si el otro cónyuge no lo quiere. Saltándose una cosa que venía ya de lejos, que era que bueno, cuando el niño estuviera en el tiempo del cónyuge que le tocara en ese momento, pues era el cónyuge quien decidía. Pero bueno, vemos que realmente cada vez la cosa se va a poner más intensa en todos estos temas. También la profecía en la cual pues, se hablaba de que estos mercaderes de la tierra, estas sociedades secretas, pues causarían un gran destrozo a nivel social y a nivel medioambiental para también causar angustia en las gentes y que cuando fuera el momento, el papado, erigiéndose como defensor de toda la naturaleza también, pues la gente lo viera con simpatía y se echara a sus brazos. Bueno, pues todo esto se ha ido trabajando y, bueno, pues para que veamos que realmente esto no son bromas y, por ejemplo, todo el tema del cambio climático, bueno, podrá haber situaciones con el sol, podrá haber situaciones de tipo diverso, pero que está claro que se han usado máquinas de cambio climático y se siguen usando, que esto se sigue usando para causar daño a otras naciones, esto creo que cada vez queda, en fin, menos en duda. Bueno, pues para muestra os traemos esta situación, bueno, que cada uno la valore, pero desde luego llama la atención lo que ha pasado en Irán estos días. Nos dice la noticia de Economic Times, ¿acaso Irán destruyó un arma climática estadounidense-israelí poniendo fin a su sequía?
Explicación de la teoría conspirativa viral. Bueno, ¿qué ha sucedido? Ya sabéis que Irán llevaba pues años con una sequía tremenda en todo el país. Irán es un país semiárido, pero aún así ha llovido poquísimo estos últimos años, llevándolos pues a una situación límite, hasta el punto que se había pensado en trasladar la capital, Teherán, a otro lado, porque ya no había recursos hídricos. Pero ha sucedido que después de la destrucción de toda una serie de antenas que se habían dispuesto a lo largo del Próximo Oriente, pues vaya usted a saber por qué, pues ahora resulta que ha llovido a mansalva en Irán, ¿no? Bueno, pues les ha faltado tiempo a muchos para decir que realmente les estaban robando las nubes desde hacía años. Nos dice la noticia, Irán lleva mucho tiempo acusando a Israel y a Estados Unidos de manipular el clima, lo que supuestamente ha empeorado la sequía. En el pasado, funcionarios israelíes incluso han denunciado el robo de nubes y nieve. Algunos sitios web proiraníes han sugerido que la destrucción de sistemas militares estadounidenses, incluido el sistema de defensa antimisiles THAAD y un radar de alerta temprana AN/FPS 132 en Qatar, interrumpió una supuesta red regional de manipulación del clima. Es decir, que la destrucción de estas antenas ha liberado a Irán, según muchos, de ese perjuicio que le estaban haciendo con el clima. Las fuertes lluvias, la nieve y las temperaturas más frías en Irán son reales, nos dice el artículo que está intentando desmontar esta teoría. Varios informes confirman nevadas inusuales a finales de abril e inundaciones tras años de sequía. Pero la afirmación de que esto se debe a la ingeniería climática cesó tras la destrucción de los radares. Perdón, vamos a leerlo otra vez. Pero la afirmación de que esto se debe a que la ingeniería climática cesó tras la destrucción de los radares estadounidenses por parte de Irán es una teoría conspirativa, declaró Grok. Bueno, la inteligencia artificial, como siempre, pues decantándose hacia posturas totalmente oficialistas y en contra de cualquier cosa que suene un poco a conspirativa. Bueno, la cuestión es que se han destruido estas antenas y en Irán ha empezado a llover. Bueno, será casualidad, no será casualidad, que cada uno decida por sí mismo, pero desde luego llama la atención. Lo que está claro es que armas geofísicas para manipular el clima las hay y se siguen usando. También había una profecía que nos avisaba acerca de la situación que acontecería en el final de los tiempos. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí se nos estaba profetizando en Apocalipsis que el Vaticano recuperaría el poder después de esa situación que hubo en la Revolución Francesa. Bueno, pues recuperaría el poder al final de los tiempos, ya de una manera totalmente abierta, y esa situación duraría 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio en profecía bíblica. Bueno, veamos realmente cómo el Vaticano sigue promocionándose para que cuando llegue el momento, pues poder subir al liderazgo del nuevo orden mundial, y desde luego pues lo está haciendo muy bien con toda esta serie de anuncios y movimientos constantes, presentándose como el poli bueno, como decimos siempre. Aquí vemos pues el logotipo de lo que ha sido el viaje a Angola, de este tercer país que ha visitado en África, y nos dice lo siguiente, León XIV, promover una memoria reconciliada, educando en la armonía. Bueno, pues grandes mensajes, como veremos aquí. Dice, aquí el Papa expresa su agradecimiento por la labor evangelizadora realizada por una iglesia valiente que siembra la paz en un lugar donde la historia ha asolado a este pueblo con violencia. Una iglesia comprometida con un fructífero camino ecuménico y que está iniciando un diálogo interreligioso con la comunidad islámica de Angola. Para satisfacer estas necesidades, explica el prelado, se está creando un instituto misionero masculino dedicado a Mama Mushima, bueno, a esta diosa madre, una vez más, a esta Virgen María, representación de la diosa madre antigua. Bueno, pues moviendo a la diosa madre se está consiguiendo este ecumenismo interreligioso entre lo que es en este caso el catolicismo y los musulmanes. Bueno, pues se está haciendo muy bien. Este viaje a África ha servido también para eso, para fortalecer esta unión cada vez más estrecha entre catolicismo y musulmanes moderados. Aquí vemos también el logotipo de lo que ha sido el último país que ha visitado en este viaje, Guinea Ecuatorial. Nos dice el Papa en bata, si Cristo los llama, no tengan miedo, elijan el esfuerzo, no el éxito fácil.
Bueno, aquí vemos pues realmente el Vaticano cómo se presenta, ¿no?, ante estas multitudes que le aclaman como si fuera realmente un dios. No hay que engañarse tampoco en eso, ¿eh? Eso es idolatría total. Bueno, pues vemos aquí el Papa que además se deja adorar, ¿no?, de estas maneras por estas multitudes, con este Papa móvil. Bueno, aquí vemos, ¿no?, realmente entregados y triunfando allá donde va. Está teniendo éxito el Vaticano, están haciendo unos movimientos muy inteligentes desde hace años, ellos tienen paciencia, son inteligentes y poco a poco pues, van consiguiendo sus objetivos. Y cuando llegue el momento, a falta de 3 años y medio de la segunda venida de Jesucristo, ellos tendrán la primogenitura una vez más en esta tierra. Aquí vemos, ¿no?, pues en este discurso también que hizo ante las autoridades de Guinea Ecuatorial. Bueno, realmente no es cualquiera el Papa, ¿eh? Es recibido con grandes honores allá donde va. El Papa, aplicar políticas contracorriente centradas en el bien común, ¿eh? Bueno, pues este es su mensaje preferido, el bien común, y aplicar políticas contracorriente. Bueno, ellos ya se han preocupado, como hemos visto, a través de las sociedades secretas, a través de las órdenes religiosas, a través de los gobiernos de esta tierra, de causar un gran caos en este mundo, a nivel de guerras, a nivel medioambiental, a nivel económico, a nivel social, a todos los niveles. Y ahora, pues él, cuando ha llegado el momento, se presenta con sus soluciones simplonas, generalistas, fáciles de entender por todo el mundo. No hace falta estudiar la Biblia para entender todo esto. Y de esta manera, pues conseguir una vez más el liderazgo, ahora ya en todo el mundo. Nos dice la noticia, en un mundo herido por la prepotencia, hay que valorar a quienes creen en la paz y atreverse a aplicar políticas que vayan contracorriente, centradas en el bien común. Fue el llamamiento del Papa León XIV en el encuentro con las autoridades, los representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático de Malabo, primera cita en su visita apostólica a Guinea Ecuatorial. Es como una lluvia constante, una lluvia fina que va calando y poco a poco pues el mundo se va cada vez más postrando a sus pies. Todos están quedando cada vez más convencidos de que la única voz autorizada para solucionar los problemas de este mundo, a uno y otro lado, va a ser el Papa de Roma. La otra noticia que os traemos es esta. El Papa, los pequeños gestos de bondad son los poemas ocultos de la vida cotidiana. En el Hospital Psiquiátrico Jean-Pierre Olly de Malabo, el Papa León destaca la vocación de todos los hospitales, especialmente de aquellos con una misión cristiana, de ser una civilización del amor, donde se acoge a la persona tal como es y se la respeta en su fragilidad. Bueno, recordemos una vez más, ¿no?, cómo el catolicismo, a partir de la Reforma protestante, ha estado trabajando no solamente levantando centros educativos para las élites, de forma que cuando estas élites llegaran al poder, pues tuvieran simpatía hacia el Vaticano y siguieran las doctrinas y las políticas vaticanas, sino que también se ha trabajado en gran manera con todo el tema de los hospitales. ¿Quién muerde la mano que le ha salvado la vida, ¿no? ¿Quién muerde la mano del que la ha atendido cuando pues, tenía una dificultad de salud? Bueno, ellos son realmente listos en todo esto, ¿no? Estos hospitales también hacen su trabajo. Bueno, ha sido también curiosa esta imagen, ¿no?, de cómo él pues, está dando también esta contrapartida a Donald Trump. Los dos están trabajando para lo mismo, como vimos también en la conferencia que presentamos el sábado y como hemos estado comentando tantas veces. Pues todos los dos forman parte de este Rey del Norte, profetizado en Daniel 11, versículos finales. Y vemos aquí pues, esta contraposición interesante, ¿no?, como Donald Trump se presentó pues, supuestamente a modo de Jesucristo hace pues, unos días. Y ahora, pues curiosamente, el Papa se ha presentado con estos mismos colores, ¿no? Pues quizás era casualidad, no lo sé, pero en todo caso llama la atención, ¿no?, de ver cómo da la contrapartida en todo, ¿no? El Papa es el que está moviendo a Estados Unidos para que logre y forme y traiga ese nuevo orden mundial que liderará el papado, pero luego el Papa se desmarca de lo que está haciendo Donald Trump para presentarse pues, como el bueno de la película. Está funcionando realmente muy bien. También esta noticia, el Papa, como pastor no puedo estar a favor de la guerra, han muerto demasiados inocentes. Él siempre postulándose a favor de la paz. Es muy importante que se proteja a los inocentes, como no ha ocurrido en varios lugares. Y atención a esto y veremos realmente, en fin, el nivel de
en fin, de crudeza, ¿no? Cuando uno lee este tipo de noticias, cuando uno entiende lo que es el papado y cuando uno entiende el sufrimiento que está causando y luego se presenta, como veremos ahora, realmente pone los pelos de punta, ¿no? Nos dice: llevo conmigo una foto de un niño musulmán que durante la visita al Líbano estaba allí esperando con un cartel que decía: bienvenido Papa León. Luego, en esta última parte de la guerra, fue asesinado. Son muchas las situaciones humanas y creo que debemos ser capaces de pensar de esta manera. Como Iglesia, lo repito, y como pastor, no puedo estar a favor de la guerra y me gustaría animar a todos a esforzarse por buscar respuestas que provengan de una cultura de paz y no de odio y división. Bueno, realmente pues no les tiembla la mano a la hora de usar toda situación para poder pues, conseguir sus objetivos, ¿no? Es realmente crudo lo que estamos viendo. Aquí vemos también esta noticia: película de Martin Scorsese sobre el Papa Francisco se estrena en el Vaticano con testimonio inédito del pontífice. Bueno, pues este famoso director, Martin Scorsese, pues ha hecho una película a mayor gloria del Papa Francisco. Esto es un potente también medio para poder ir calando en la opinión pública. Nos dice: la producción es descrita como una poderosa convergencia de las visiones del Papa Francisco y Martin Scorsese sobre el arte, la espiritualidad y la humanidad, que busca ir más allá del cine tradicional, transformando la narración en un acto de resistencia, identidad y propósito. La película fue producida por Aldeas Escolas Films en asociación con Sikelia Productions y Massive Owl Productions y forma parte de un proyecto más amplio que busca promover la cultura del encuentro a través del cine en línea con el legado del Papa Francisco. Bueno, pues no hace falta ser muy listo para entender que Hollywood está totalmente supeditado también al Vaticano. Quien conozca la historia de Hollywood pues se dará cuenta, y con los mensajes que están lanzando últimamente, ¿no? Pues, en fin, no hace falta ser, en fin, muy meticuloso a la hora de conectar los cables para darse cuenta que hay esa conexión, ¿no? Bueno, están trabajando unidos y realmente todo esto va a dar sus frutos también, ya los está dando. Bueno, pues lo vemos en esta noticia, que realmente los está dando. Regresa una generación, nuevos datos sugieren un sorprendente resurgimiento de la identidad católica entre la juventud española. Bueno, pues poco a poco, sobre todo con la juventud, están consiguiendo sus objetivos. Ahora veremos un vídeo acerca del encuentro que ha habido también entre el Papa León XIV y la arzobispa de la Iglesia Anglicana, la máxima líder de la Iglesia Anglicana, en ese encuentro que ha habido después de que bueno, pues esta líder anglicana fuera nombrada por su Iglesia hace unas semanas. Ya dijeron que se tendrían un encuentro y le ha faltado tiempo a esta líder anglicana para reunirse con el Papa en el Vaticano. Vayamos a ver el vídeo y luego comentaremos algo. El Papa León XIV recibió una audiencia la mañana del lunes 27 de abril a la arzobispa de Canterbury, la reverenda y honorable dama Sarah Lulali, y oró con ella en la capilla Urbano VIII del Palacio Apostólico. En su saludo, el Papa expresó su alegría por recibir a la arzobispa durante la Pascua, recordando el histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el arzobispo Michael Ramsay que tuvo lugar hace 60 años. También expresó su agradecimiento por el ministerio del Centro Anglicano en Roma, saludando a su director, el obispo Anthony Beale, quien representa al arzobispo de Canterbury ante la Santa Sede. El Papa León XIV compartió entonces su saludo pascual de la paz de Cristo, que según dijo es una invitación para todos los cristianos. A menudo he mencionado que la paz de Jesús resucitado es desarmada, dijo el Papa. Esto se debe a que Él siempre respondió a la violencia y a la agresión de forma desarmada, invitándonos a hacer lo mismo. Entre los cristianos, añadió, las divisiones debilitan nuestra capacidad de llevar eficazmente la paz de Cristo al mundo. Si el mundo ha de acoger nuestra predicación con sinceridad, afirmó el Papa, debemos por lo tanto ser constantes en nuestras oraciones y esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo que impida la proclamación del Evangelio.
El Papa León XIV recordó las muchas décadas de diálogo teológico entre católicos y anglicanos que se han realizado en el camino hacia la restauración de la plena comunión en la fe y en la vida sacramental. A pesar de su complejidad, señaló, este camino ecuménico ha dado frutos en relación con diversas cuestiones históricamente divisivas y destacó que la comunión anglicana se enfrenta actualmente a muchas de estas mismas cuestiones. Sin embargo, dijo, no debemos permitir que estos desafíos constantes nos impidan aprovechar cada oportunidad para proclamar juntos a Cristo al mundo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Bueno, estamos viviendo realmente momentos históricos absolutamente. Todo esto pues son los preliminares a lo que va a ser la consecución del poder por parte del Papa de este nuevo orden mundial. Y todo esto pues va a ser la antesala a su vez de dar la bienvenida pues a ese anticristo que, haciéndose pasar por Jesús, pues va a venir a esta tierra engañando a propios y extraños. Realmente estamos viviendo momentos espectaculares. Quien conoce un poco la profecía no puede dejar de sorprenderse. Os traemos también esta siguiente noticia en relación pues, a esto mismo, a esta situación que ha habido con esta visita. Nos dice, esto fue lo que dijo el arzobispo de Canterbury, al Papa León XIV. Discurso completo. Bueno, no vamos a leer el discurso completo, leeremos algunas frases destacadas. Antes de leerlas, me gustaría pues, poner el énfasis en esta imagen que vemos aquí, ¿no? Esta fotografía de este encuentro, que lo dice todo realmente, ¿no? Fijémonos si no. Detrás tenemos este cuadro medio desenfocado de este Jesús viniendo pues, a través de esta puerta dimensional a esta tierra en su segunda venida. Tenemos pues a estas dos iglesias separadas durante tantos siglos y que ahora pues están a punto de volver a unirse. Además vemos pues a esta arzobispa regalándole un bote de miel al Papa, ¿no? Pues bueno, para endulzar la situación, supongo. En fin, que desde luego pues vemos cómo el Papa está consiguiendo aglutinarlos a todos a su alrededor, sabiendo además que si ahora la unión no es perfecta, pues no pasa nada, porque cuando venga finalmente Satanás haciéndose pasar por Jesús a esta tierra, él ya acabará de poner las cosas en su sitio y todo el mundo pues ya va a andar en una unidad total, ¿eh? Es decir, que todo se va provocando, todo se va sucediendo una cosa detrás de otra de una forma increíble, ¿no? Bueno, destacamos estas frases de lo que ha dicho esta arzobispa. Su santidad, gracias por su amable bienvenida, así como por sus oraciones y sus amables deseos con motivo de mi toma de posesión. Le estoy profundamente agradecida. Es una alegría y un privilegio ser recibida por usted. Fijémonos realmente aquí, una vez más, quién se supedita a quién, ¿eh? He venido a Roma como peregrina, continuando el viaje que comenzó en Canterbury. La familia humana está llamada a vivir como hermanas y hermanos, por lo tanto debemos trabajar juntos por el bien común, construyendo siempre puentes, nunca muros. Bueno, esto del bien común lo dice continuamente el Papa, y esto de los puentes pues es el sumo pontífice, que es también el Papa. Con lo cual ya vemos que, además, la que ha ido a ver al Papa ha sido ella, no él a ella. Así que ya vemos realmente quién manda una vez más, ¿no? Quién está dirigiendo los hilos de esta unión que cada vez es más cercana entre estas dos iglesias. Con gratitud por su ministerio como obispo de Roma y por su generosa hospitalidad hoy, le aseguro mis oraciones mientras caminamos juntos hacia esa unidad que es la voluntad de nuestro Señor. Como su hermana en Cristo, en un espíritu de oración, amistad y esperanza, encomiendo nuestro camino compartido a las manos de Dios. Bueno, pues yo diría que lo encomiendan a las manos de Satanás. Aquí vemos otra noticia de esta semana que nos dice: cardenal alemán insta a sacerdotes a facilitar bendiciones a parejas del mismo sexo. Bueno, en este empeño que tienen el Vaticano de gustar a propios y extraños, pues a veces se pasan de la raya, ¿no? El propio León XIV ha tenido que, bueno, pues poner orden también en esta situación, porque este cardenal alemán pues ya directamente se ha lanzado a bendecir parejas homosexuales. Bueno, esto gustará más, gustará menos, pues es algo que en la Biblia está muy claro y por tanto, en fin, la Iglesia Católica debe también pues atender a ello, ¿no? Bueno, pues ellos siempre jugando a decir una cosa y la contraria para ganarse a todos.
Bueno, aquí os destaco, en todo caso, pues estos comentarios que han dejado estas dos personas, seguramente católicas, ¿no? Que realmente a veces la gente del pueblo es la que atina más, ¿no? Esta Rocío dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo, reivindicando pues el matrimonio entre dos sexos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, en Efesios 5:25, y dice esta Rocío: la palabra de Dios es tan clara. Y luego esta María dice: cuánto me gustaría tenerle enfrente y darle su merecido. Bueno, desde luego, incluso la gente católica, en fin, se indigna, ¿no?, ante situaciones que realmente parece que les estén tomando el pelo de una forma ya descarada. Ojalá tanta gente católica, buena gente que hay en esas filas, pues estudiando un poco la profecía, abran los ojos y se den cuenta realmente de quién era ese poder apóstata que estaba profetizado que surgiría, que estaba profetizado, por ejemplo, en Apocalipsis 13, y que realmente, pues, cuando uno estudia esas profecías no hay lugar a error, ¿eh? O sea que uno debería darse la oportunidad de poder escuchar estas profecías y poder valorar por uno mismo con toda la información si esto realmente es así o no. Bueno, pues ojalá Dios inspire a esas personas para poder hacer eso. También había esta profecía en Apocalipsis 13, del 11 al 12, en donde se hablaba de que surgiría un poder al final de los tiempos, una segunda bestia, que es Estados Unidos, y que trabajaría para, trayendo el nuevo orden mundial, dar el liderazgo al papado cuando sea el momento, a falta de 3 años y medio, para la segunda venida de Jesucristo, como hemos visto antes. Bueno, aquí vemos pues esta noticia de esta semana. La Casa Blanca volverá a recurrir al fusilamiento, mientras León XIV llama a abolir la pena de muerte en Estados Unidos. Pues una vez más, o una semana más, vemos pues esta confrontación entre Donald Trump, entre Estados Unidos y el Vaticano y León XIV por el otro lado, ¿no? Como pues queriendo marcar pauta León XIV. Bueno, esta semana veremos luego esta noticia tremenda, ¿no?, de que vuelven pues los fusilamientos en Estados Unidos como manera de acabar con la vida de los condenados a muerte. Pero al Papa León XIV no le ha faltado tiempo pues para marcar perfil, ¿no?, para posicionarse ante todo el mundo como el bueno de la película. Bueno, todo esto desde luego pues también vendría acompañado, tal como estaba profetizado, por un falso reavivamiento. Vemos en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, pues aquí estaba profetizado que al final de los tiempos habría un falso reavivamiento que está trayendo la segunda bestia de Apocalipsis 13. Todo esto en conjunción vendría a declarar una ley dominical cuando sea el momento. Bueno, pues los pasos se van dando y desde luego Estados Unidos está totalmente enfocado en esta situación. Las noticias de estos últimos años con Donald Trump no dan lugar a dudas. Bueno, pues todo este falso reavivamiento está también luchando para entrar en Europa, de mano también de estos protestantes estadounidenses. Veamos la noticia de esta semana, un acto en Valencia, en España, la puerta de entrada del fundamentalismo cristiano en Europa. El apóstol hondureño Guillermo Maldonado, consejero de la Oficina de la Fe de Donald Trump y uno de los líderes evangélicos más influyentes de Estados Unidos, elige a Valencia para reconquistar un continente secularizado, dice. Maldonado es el líder del Ministerio Internacional El Rey Jesús, una macroiglesia de la corriente neopentecostal con sede en Miami y con franquicias en todo el mundo. Realmente este protestantismo apóstata, este falso reavivamiento se está esparciendo cada vez más por todas partes. En Estados Unidos, la iglesia del apóstol Maldonado es una de las más importantes y de hecho su apoyo fue clave en el ascenso de Donald Trump al poder. Maldonado actúa como consejero espiritual del presidente estadounidense y su relación es muy estrecha. Mónica Clua, que vivió 9 años en Texas, alerta de la rapidez con la que en Estados Unidos se ha ido implantando el nuevo orden moral, dice, y concluye que este es un modelo que puede replicarse en Europa.
bueno, gente que no es especialmente cristiana, ni protestante, ni católica, pues se están dando cuenta de que esto es así. Está habiendo un gran movimiento muy rápido que ha empapado todo Estados Unidos y que cada vez pues amenaza más con empapar Europa. Todo esto, todo este catolicismo y todo este protestantismo light, este protestantismo pues apóstata, son los que van a dar finalmente la preeminencia al papado. Se van a unir de una forma impresionante esos dos poderes que en su momento, perdón, voy a desconectar el móvil. Estos dos poderes que en su momento pues estaban totalmente enfrentados y que en estos finales de los tiempos pues vuelven a ir cada vez más unidos. Nos dice: la mayoría de personas que asisten al acto de Valencia no conocen la vinculación que existe entre Guillermo Maldonado y Donald Trump. Han venido atraídos por otra cosa, la infinita capacidad del apóstol para hacer milagros. La cosecha mundial dura 3 días en sesiones de mañana y tarde. Se dirige a líderes, pastores y público en general que pagan entre 50 y 100 euros por acceder. Bueno, pues ya vemos, ¿no? La gente, ¿qué es lo que mueve a la gente? Pues la búsqueda de milagros, ¿no? Aquí tenéis pues a este pastor de neopentecostal, creo que es este de la derecha, de abajo, si no voy equivocado, ¿no? En esa bendición multitudinaria que se hizo al presidente Donald Trump. Y bueno, pues aquí en plena acción, haciendo estos milagros, unos milagros que, en fin, una vez más, ¿no? Para hacer este tipo de milagros y no estar guardando los 10 mandamientos, pues se hace complicado pensar que eso viene de Dios. Pero, en fin, que cada uno lo analice. Aquí vemos pues también esta persona que, bueno, pues parece que ha sido levantada de su silla de ruedas. También esta noticia, ¿no? En relación pues este falso reavivamiento que estaba profetizado que habría. Más adultos abandonan la Iglesia Católica que los que ingresan, señala estudio del Pew Research Center. Bueno, pues sí, hay muchos católicos que salen de la Iglesia Católica, pero para entrar en filas protestantes, de protestantes también, en fin, de estos falsos reavivamientos que al final también va a servir para dar la preeminencia al Papa. Por lo tanto, pues a la Iglesia Católica no le preocupa en absoluto todo esto. Nos dice: el cambio de religión ha afectado de manera diferente al catolicismo y al protestantismo, dos de los subgrupos cristianos más grandes. El primero ha perdido más fieles de los que ha ganado en casi todos los países encuestados, mientras que el segundo ha experimentado un aumento neto debido al cambio de religión. Pero en todo caso son vasos comunicantes y cuando llegue el momento los dos van a dar pues la preeminencia al papado. Y nada más, pues ya para ir terminando esta conferencia, pues la última profecía que os traemos hoy, que ha dado también título pues a esta conferencia, y es que en Estados Unidos habría una guerra civil, tal como nos profetizaba Ellen White hace ya pues más de 100 años. Nos decía: en India, China, Rusia y ciudades de Estados Unidos, miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Los ricos, por su poder, controlan el mercado, compran a bajo precio todo lo que pueden conseguir y luego lo venden a precios mucho más altos. Esto significa hambre para las clases más pobres y el resultado será una guerra civil. Bueno, ella lo relacionaba en gran manera con todo el tema de economía. Veremos una noticia también para terminar en este sentido, como la economía de Estados Unidos se está deteriorando por momentos. Pero antes que nada, pues veremos un vídeo acerca de lo que ha acontecido esta semana, de este atentado, este intento de atentado que ha tenido que sufrir una vez más el pobre Donald Trump. Y lo digo, en fin, entre comillas todo, porque veremos que hay indicios de que realmente esto forma parte también de esta agenda. Vayamos a ver primero el vídeo. Se veían sonrisas y se escuchaba jazz durante la primera cena de corresponsales de la Casa Blanca de Donald Trump como presidente cuando se oyeron disparos. Agentes del servicio secreto y otras autoridades invadieron el salón de banquetes del Hotel Washington Hilton. Cientos de invitados se tiraron al suelo, refugiándose debajo de las mesas. El presidente, la primera dama y los altos cargos fueron puestos a salvo rápidamente.
Los invitados también fueron evacuados, algunos confinados. Este es el momento en que el sospechoso del tiroteo corrió hacia la cena antes de ser detenido por las fuerzas de seguridad. Un hombre se abalanzó contra un control de seguridad armado con varias armas y fue derribado por unos miembros muy valientes del servicio secreto, que actuaron con gran rapidez. Un agente recibió un disparo, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de muy buena calidad. Le dispararon a muy corta distancia con un arma muy potente. El sospechoso ha sido identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, de California. El FBI se desplegó rápidamente en el lugar de los hechos, se hizo cargo de las pruebas recogidas y está examinando todos los elementos balísticos encontrados, incluyendo el arma larga y los casquillos. Mientras la investigación sigue en curso, se reforzó la seguridad en el exterior del recinto. Soldados de la Guardia Nacional y agentes de las fuerzas del orden inundaron la zona, mientras los helicópteros sobrevolaban el lugar. Bueno, pues esta es la situación que aconteció esta semana. Seguramente todos pues ya habéis visto las imágenes. Bueno, decía antes que muchos están hablando de que esto ha sido pues un montaje que realmente pues viene a ser una etapa más de esta agenda que se está llevando a cabo desde hace ya años en Estados Unidos y en todo el mundo para traer el nuevo orden mundial. Aquí vemos, y os resalto esta fotografía en primer lugar, en donde vemos pues esta escena previa al susto que se llevaron, ¿no? Y que vemos, ¿no? Pues vemos al presidente Trump con esta invitada también a su lado y vemos pues esta especie de mantel de color naranja presidiendo la escena. Bueno, pues una vez más llama la atención cuando luego vemos esta carta del juego Illuminati New World Order, en donde esta carta, bueno, aquí está traducido al español, espasmo de violencia, y vemos pues a una persona que, bueno, pues se parece a Donald Trump, desde luego, en ese peinado rubio, agachada detrás de la mesa, una mesa pues con un mantel similar al que acabamos de ver, ¿eh? Aquí veis pues el mantel de color naranja, con este Donald Trump, con este pelo rubio peinado de lado, ¿no? Pues aquí veis lo mismo, ¿no? Veis una escena que desde luego lo recuerda, también con esta botella que se rompe. Aquí veis pues esta botella que se está ofreciendo en ese momento, con esas copas que también hay encima de la mesa, esta especie de, no sé si es un cenicero o qué es esto, ¿no? Bueno, pues aquí vemos lo mismo, ¿no? Prácticamente muy similar, ¿no? Bueno, una vez más sorprende cómo escenas, cartas, ¿no? en las cuales se escenificaba etapas que irían sucediéndose hasta llevarnos al nuevo orden mundial y a la venida del anticristo, pues vemos cómo pues van sucediendo a lo largo de los años, ¿no? A mí, desde luego, me llama mucho la atención. Dice la carta del juego Illuminati, espasmo de violencia, dice el mantel es idéntico. Fijémonos también lo que nos dice la carta. Al jugar esta carta puedes combinar dos asesinatos sobre el mismo objetivo, como si hubieran varios atentados, ¿no? Desde luego, Donald Trump ya es el tercer atentado que sufre. Debes jugar ambas cartas de asesinato. Elige una de las cartas de asesinato para que sea la principal y sigue todas las instrucciones de esta carta. La otra carta aporta su poder. Bueno, pues es como, en fin, un lenguaje críptico, pero llama la atención, desde luego. Aquí lo vemos, ¿no? Vayamos ahora a ver un vídeo en cómo, curiosamente también, J.D. Vance fue evacuado pues más rápido que el propio presidente, ¿no? Como queriendo, no sé, esto ya es algo que apunto yo, no tiene por qué ser así, pero llama la atención de que J.D. Vance fuera evacuado antes que el presidente, pues quizá para acabar de, certificar la escena, darle, no sé, pues entereza, vamos a decirle así, ¿no? en su cumplimiento de esa situación que estaba ya agendada. No lo sé, en todo caso llamó la atención. Vamos a ver el vídeo. There's the president being escorted. The president being escorted out one side. The vice president being escorted.
Bueno, vemos cómo tardaron un montón a llevarse a Donald Trump, en cambio, pues a J.D. Vance se lo llevaron enseguida. En fin, una vez más que cada uno saque sus propias conclusiones. Siguiendo con este tema, pues la siguiente noticia que os traigo es esta. El atacante envió un manifiesto a su familia antes del tiroteo en la cena de corresponsales de Trump. Odia a los cristianos. Bueno, pues esta persona que ha intentado atentar contra Donald Trump, pues por lo visto odia a los cristianos, ¿no? Todo esto viene a echar leña al fuego, desde luego, en esta situación que poco a poco nos está deslizando hacia una guerra civil en Estados Unidos. Nos dice la noticia, el autor del tiroteo se ha referido a la falta de seguridad dentro del hotel donde tenía lugar la cena de corresponsales. Esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, dijo, habitaciones de hotel con micrófonos ocultos, agentes armados cada 3 metros, detectores de metales por todos lados. Lo que recibí, quién sabe, tal vez me están gastando una broma, dijo, es nada, ni una maldita seguridad, ni en el transporte, ni en el hotel, ni en el evento, valoró. Bueno, pues vemos una vez más, ¿no?, algo también que llama la atención, como pues esta persona que cometió este intento de atentado, pues no recibió ningún tipo de cortapisa a la hora de presentarse ahí unos días antes, con armas y, en fin, y luego pues bajar al hall y entrar de esa forma, ¿no? Bueno, él mismo se sorprendía. Desde luego, pues llama mucho la atención. Nos dice además, describió como de locos la supuesta incompetencia del servicio secreto, afirmando que pudo introducir múltiples armas en el hotel sin ser detectado. Cualquier agente iraní podría haber traído una ametralladora pesada y nadie se habría dado cuenta, escribió el atacante. Lo primero que noté al entrar al hotel fue la arrogancia. La seguridad del evento está toda afuera, centrada en los manifestantes y los recién llegados, porque aparentemente nadie pensó en qué pasaría si alguien se registrara el día anterior, agregó. En fin, pues situaciones que llaman mucho la atención. Veamos ahora pues un vídeo con unas declaraciones de Donald Trump acerca pues de esto, ¿no?, de que este hombre era un anticristiano. First off, how are you after all of this, and how is the First Lady doing? She's doing great. I'm fine, and it was a very sad evening in many ways. Do you know how long he was planning this for? Well, they have some pretty good information. He had a lot of hatred in his heart for quite a while, and he just, I don't know, it was a religious thing. It was strongly anti-Christian. And I don't know if you've gotten it, just got released, the manifesto. He said a manifesto, can you believe it? And so he's got some big problems with the rest of his life. But his family knew that he had difficulty. His family seemed to be, I think they spent a lot of time with his family. His family said he had big difficulty. Maybe they should have reported him a little bit more strongly, probably. But it's a hard thing to do, I guess. And the guy is a sick guy. When you read his manifesto, he hates Christians. That's one thing for sure. He hates Christians, a hatred. And I think his sister or his brother actually was complaining about it. You know, they were even complaining to law enforcement. So he was a very troubled guy. Bueno, pues ya hemos visto las declaraciones y para echar más leña al fuego, pues también vemos lo que ha acontecido con Erika Kirk, que también estaba en el evento. La viuda de Charlie Kirk, aterrada y llorando en el tiroteo de la cena de corresponsales de Trump. Solo quiero irme a casa. Veamos el vídeo. Bueno, pues, en fin, toda la ensalada pues ya montada para que la situación en Estados Unidos pues se vaya caldeando todavía más. La noticia siguiente es esta. El tercer intento de atentado contra Trump pone en máxima alerta a Estados Unidos, más polarizado que nunca. Todos se dan cuenta de que cada vez están más cerca de una guerra civil. El asesinato de Charlie Kirk el pasado septiembre o las redadas del ICE con 2 activistas muertos son más gasolina para un fuego que no parece apagarse nunca. Cole Thomas Allen, un profesor afroamericano de 31 años y natural de California, licenciado en la prestigiosa Caltech y experto en robótica, es el autor de los disparos.
La imagen de Kirk abatido cuando tenía el micrófono en la mano despertó una enorme ola de polarización en un país no vista desde la época en la que el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado de 2 tiros en Dallas el 23 de noviembre de 1963. Bueno, pues la polarización en Estados Unidos cada vez pues más intensa. Todo esto pues vendrá a cumplir cuando acontezca esa guerra civil, pues la profecía de Ellen White, que cuando pues ella la dejó escrita, en fin, parecía ciencia ficción y vemos como día a día cada vez se está volviendo más real. Vayamos ahora pues a ver un vídeo también que llama mucho la atención acerca de, bueno, una camiseta que llevaba pues este Cole Thomas Allen, este autor de ese intento de asesinato, relacionada con el Ejército de Defensa de Israel. Pues desde luego vivimos en un mundo cada vez más loco y distópico y realmente el escenario en donde vemos día a día como, en fin, como un circo, ¿no? Como una pista de circo que cada vez pues hay más elementos en ella y que desde luego pues todo indica que va a acabar muy mal. Pero bueno, en fin, situaciones increíbles. Todo esto, pues hay muchos que también pues, han apuntado, ¿no? Pues a esta situación, ¿no? Con este salón de baile que está intentando construir Donald Trump. Desde luego, no hay mal que por bien no venga, aquí lo vemos. Trump pide al tribunal que apruebe su faraónico salón de baile tras el intento de atentado en la cena de corresponsales. Bueno, pues ya sabéis, este salón que está intentando hacer, pues ahora ha encontrado otro motivo para que se lo dejen hacer. Y bueno, lo que veíamos antes también en esa noticia, ¿no? El Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizará el fusilamiento como método federal de pena de muerte. El Departamento de Justicia de Trump afirma que está tomando medidas para fortalecer la pena de muerte federal en oposición a las políticas de la era Biden. Pues todo cada vez se está tensionando más. Y finalmente veíamos que esta profecía que escribió Ellen White en su momento estaba relacionada con crisis económica, esta guerra civil, y pues vemos esta semana una vez más cómo la economía de Estados Unidos se está deteriorando cada vez más. La aprobación económica de Donald Trump se desploma en un nuevo mínimo histórico. Pues aquí se hizo una encuesta y se vio que realmente pocas veces un presidente, en fin, a los pocos meses de gobernar o con poco tiempo de gobernar, la economía había decaído tanto. En fin, estemos atentos porque realmente las cosas se van sucediendo cada vez más rápido y todo nos va acercando a las escenas del fin. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia de hoy. Hemos visto pues la primera mitad, el repaso de todo lo que os teníamos preparados para esta semana. Y nada más, pues dejaros las páginas web oficiales donde tenéis el resto de conferencias por si queréis ampliar la información, donde pues podéis encontrarlas divididas por temas y también pues por fechas de presentación. Aquí tenéis pues la página de YouTube donde vamos presentando las conferencias en Girona. Y nada más, pues daros las gracias por vuestra atención, esperamos que haya sido de vuestro interés y si lo deseáis, pues el jueves vamos a hacer la segunda parte en donde ya analizaremos todo el tema de las guerras en Medio Oriente, de las guerras con China, con Rusia, etcétera, etcétera. Daremos pues ya repaso a la segunda parte de lo que os traemos esta semana. Así que nada más, hasta el jueves, que Dios os bendiga y hasta pronto.